Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, estamos terminando el mes de febrero, ya estamos terminando este mes y estamos hablando de las relaciones interpersonales, relaciones que así como con la de Dios, relaciones que nos transforman y en este caso, al ser interpersonales, ayudamos a otros también en el proceso de transformación. Les queremos recordar que cada día tenemos actividades diferentes, tenemos células, tenemos grupos vida, tenemos el tiempo de la oración y el ayuno los martes. Cada día tenemos actividades y estas las estamos comunicando a través de nuestro WhatsApp. Así que no sobra recordarles que nos guarden allí como uno de sus contactos, como Iglesia Jezreel, para que esté recibiendo permanentemente todos estos WhatsApp, esta información, porque ya vamos a comenzar a hacer otras actividades adicionales en este año. En este año ya vamos a empezar a hacer actividades presenciales de grupos pequeños, grupos de células. Nos vamos a estar reuniendo una vez al mes, 3 virtuales. Estaremos reuniéndonos en los equipos de trabajo ya en grupos pequeños, guardando obviamente todo lo que es el protocolo y las distancias. Estaremos empezando a hacer algunas pequeñas actividades presenciales en la iglesia. Vamos a estar recuperando entonces esta oportunidad de estar juntos hasta cuando Dios nos permita, obviamente, estar juntos celebrando como siempre lo hemos hecho los fines de semana. Igualmente este mes estaremos incentivando lo que será una reunión el día domingo, que es la repetición de nuestra reunión del día sábado, pero para aquellas personas que por alguna otra razón, como ya comenzó esta reactivación y las personas están empezando a tomar una dinámica de trabajo, de actividades fuera de su casa, entonces también vamos a tener reunión el día domingo a las 10 de la mañana, como siempre lo hemos estado haciendo, y de esa forma tenemos alternativas. Si usted puede estar hoy de alguna manera, está muy bien. Si no puede estar el sábado, el domingo puede estar a las 10 de la mañana. Ya le estaremos enviando igualmente los links correspondientes. Todos los martes estamos con nuestro tiempo de oración, de ayuno, en horarios de las 12 y horarios de las 6 de la tarde. Igualmente los miércoles son tiempos de estudio, son nuestra academia de liderazgo los días miércoles en las horas de la tarde y en las horas de la noche. Tenemos un muy buen grupo de estudiantes en esta ocasión, en este semestre. Obviamente esta virtualidad nos permite tener esa oportunidad, así que les recordamos y les invitamos para que sigan durante todo el semestre haciendo su capacitación en la academia de liderazgo. Los jueves igualmente tenemos nuestra reunión de profesionales. Todos los jueves hay reunión de profesionales jóvenes, solteros, para que nos estén igualmente acompañando. Y los días viernes vamos a tener actividades como son las vigilias, el segundo viernes de cada mes, y estaremos invitándoles, recordándoles los movimientos, como hizo el movimiento de Mujeres Sabias en el mes de febrero. Vamos a estar asumiendo las responsabilidades de las vigilias los días viernes. El día sábado, como siempre, entonces tenemos nuestra reunión de niños a las 3 y nuestra reunión de adultos a las 5 de la tarde. Igualmente tenemos una actividad adicional que básicamente es del movimiento Arca de Noé. Entonces voy a invitar a Edwin que nos comparta esta invitación, que nos diga de qué se trata. ¿Estás muteado? Ya, Ok. te volviste a mutear. Desmuteate. Eso. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, qué bueno. Muy buenas tardes, querida familia. Estamos muy contentos aquí desde Bosconia. Los saludamos con mucho amor. Si hay alguno que tenga mucho frío, véngase por acá, que aquí le sacan todos los fríos del mundo. Estamos muy contentos, estamos aquí trabajando desde Bosconia, súper chéveres. Estamos felices, entusiasmados con el tema del arca y pues hemos visto la necesidad a través de lo que venimos trabajando con los niños de impulsar un taller que lo vamos a impulsar para el mes de marzo
y los queremos invitar a todos como iglesia para que participemos de este taller. Alineados con la visión que nos han trazado, hemos querido llamar a este taller Hallazgos que Transforman. Y bueno, entonces yo tengo que hacer aquí varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tal que encontráramos la verdad sobre cómo resolver esos asuntos que no nos dejan avanzar en nuestra familia, en las relaciones interpersonales, pero sobre todo a nivel familiar? ¿Qué tal que encontráramos esa verdad? Yo digo, si yo pudiera encontrar esa verdad que aún a veces desconozco de por qué estoy atascado, que por qué tengo el palo atravesado en la rueda de la carreta que no me deja avanzar, aún habiendo recibido a Cristo, aún teniendo al Espíritu Santo, hay cosas que no me dejan avanzar. Y en las relaciones con mis hijos y en las relaciones con mi esposa, inclusive en las relaciones con Dios y conmigo mismo. ¿Qué tal que yo encontrara esa verdad? ¿Quién se le apuntaría a eso? A encontrar esa verdad. Yo me la apuntaría, pero quiero ir más allá. ¿Qué tal que nuestros profesores pudieran capacitarse y llevar ese mismo mensaje a nuestros niños los sábados en el arca durante el mes de marzo? Y pudiéramos establecer un tema para que los profesores le den ese mensaje a los niños en el mes de marzo y puedan encontrar los niños esa verdad. Sería increíble, ¿cierto? Pero quiero ir más allá. ¿Qué tal que pudiéramos encontrar ese mismo mensaje que el profe ve el viernes, que el niño ve el sábado y que el papá y la familia pueda ver el domingo? El domingo en un horario diferente, en un horario donde no está distraído por el niño, y es el mismo taller que el niño ha visto el sábado. Él lo ve el domingo. Es decir, la familia tiene la oportunidad de un solo mensaje, trabajar entre niño y papá y padres y pues familia completa. Sería súper, ¿no? Pues eso es lo que hemos planeado. Y quiero decirles que la nómina que tenemos para que esto se dé es una nómina de lujo, dirigida inicialmente por el Espíritu Santo, porque estamos pidiéndole que Él sea quien dirija esto. Pero nuestra nómina es una nómina de lujo que ustedes han tenido oportunidad de ver y que mucha gente desearía tener en un taller como este. Está Liliana Rubio, está Marta Urbina, está Liliana Gutiérrez y está Viviana. Cada una de ellas va a tener una temática durante cada fin de semana. Para esta primera, que es el primer domingo del 7 de marzo, el taller se llama Hallazgos que Transforman, y el primer hallazgo es las verdades que no nos han contado. Suena interesante, ¿no? Las verdades que no nos han contado. La palabra dice en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hay verdades que no sabemos y tal vez ese día descubramos qué es lo que tenemos atascado en la carroza, en la rueda de la carroza. El horario es de 6:30 a 7:50 para padres el domingo. Los niños van a ver este mismo taller el sábado. Y bueno, y así cada fin de semana. Los vamos a seguir interviniendo en los espacios que nos dé Osvaldo. Vamos a ver si podemos pagar esta pauta publicitaria para que sea un poquito más larga. Pero por ahora me toca hablar rápido para poder salir de la pauta y tener cómo pagarlo. Pero bueno, vamos a concluir. El domingo de 6:30 a 7:50 los papás con este taller poderoso dictado por Liliana. El sábado el mismo taller. Y cada domingo les vamos a ir enviando, cada semana les vamos a ir enviando la temática para tratar ese fin de semana. Los invito a que participen, los invito a que tratemos de buscar qué es lo que necesitamos adentro de nuestras familias a través de la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos planeado para el mes de marzo. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos con mucho amor haciendo esto, dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Edwin. Nuestro mini movimiento del Arca de Noé. La idea es que como los sábados están los papás que tengamos un espacio adicional nosotros fuera del sábado que están los papás con los niños en la dinámica del arca, que tengamos un espacio adicional para un taller que permita complementar, acompañar y ayudar en que las familias puedan tener conexiones relacionales, relaciones interpersonales que transformen. Así que les estamos invitando, así como Edwin lo plantea.
Muy bien, ya hemos dado todos los anuncios, estamos, como les decía, cierre de mes, comienzo del nuevo mes, dándole gracias a Dios por ello, y tenemos un invitado especial para esta tarde. Nuestro director regional, la región de Senfol en el centro del país, que involucra Cundinamarca, que involucra Boyacá, involucra Casanare y el Meta, está con nosotros. Él va a compartirnos el tema en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a Óscar Gutiérrez, director regional de los centros de formación aquí. Muchas gracias, Oscar, por este tiempo. Gracias, Osvaldo. Gracias, Hilda. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo. Es un privilegio, es una bendición y bueno, creo que el Señor tiene sus momentos para que cada uno de nosotros pueda compartir algo de lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Quisiera que pensáramos por un momento en lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y pienso en este momento en algo que en estos días miraba y entendía, y es cuando Jesús, antes de hacer los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, Él dio gracias. Y alguien compartía que Él dio gracias y se produjo el milagro. Dar gracias. Realmente, ¿cuánto damos gracias nosotros en nuestra vida diaria? ¿Cuánto agradecemos a Dios? Aún más, hace unos días me levanté muy en la mañana. A veces el Señor nos levanta temprano a encontrarnos con Él, aunque cada día lo hacemos, pero a veces como que el Señor dice, levántate un poquito más temprano. Y una de las cosas que ponía el Señor ese día en mi vida, en mi corazón, era dar gracias por las personas que Él ha puesto en nuestra vida y han sido bendición. Yo no sé si cada uno de nosotros nos damos cuenta de, bueno, era algo que ponía en mi corazón el Señor, de cuántas personas han sido bendición para nuestra vida. Dios me llevaba a pensar en mis antepasados, en mis abuelos, en mis padres, en mis hermanos, en mis tíos, mis tías, mis primos, en mis compañeros de estudio, tanto en el colegio como en la universidad, en mis profesores. Y la verdad es que una de las cosas que me permitió el Señor en esa madrugada era no solo dar gracias por ellos, sino pedirle al Señor que Él los llevara a sus pies. Y quisiera realmente que pensáramos hoy en nuestra relación con los demás, pero que comenzáramos pensando en dar gracias a Dios por tantas personas que han sido de bendición para nuestra vida. He aprendido que aún mis enemigos son la gran bendición de mi vida, tal vez la mayor bendición de mi vida. Uno diría, son los que me han amado, los que me han bendecido, los que me han ayudado, pero la verdad es que yo entendí que las mejores bendiciones se dieron en mi vida a través de aquellos que han sido mis enemigos. Y entendí que mis enemigos han sido los que Dios ha utilizado precisamente para modelarme, los que Dios ha utilizado para entrenarme, los que Dios ha utilizado para prepararme para las distintas batallas. Claro que los amigos son bendición. Dice la Biblia que un amigo es más que un hermano, pero quiero, digamos, en cierta manera exagerar un poco porque es verdad. Nosotros a veces no nos damos cuenta de cuántas personas Dios ha utilizado para bendecirnos a nosotros. Piensen nomás en cuántas personas le hablaron a ustedes Jesucristo antes de llegar a los pies del Señor. Piense en cuántas personas Dios utilizó para llevarlo a sus pies. Piense en cuántas personas Dios ha utilizado para bendecirle a usted y para hacer de usted la persona que hoy es. Entonces, pues creo que en medio de este caminar hoy sobre hablar de nuestras relaciones con los demás, una de las cosas que debiera quedar en nuestro corazón marcado es la gratitud a Dios. La gratitud es algo muy especial. La gratitud mueve el corazón de Dios. La gratitud se da antes de los milagros. La gratitud
es algo que debiera estar permanentemente en nuestros labios y en nuestro corazón. Pero uno no llega a ese punto de gratitud, queridos hijos de Dios, sino cuando entiende algunos principios en cuanto a nuestra relación con los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40, el Señor Jesús habla de una manera maravillosa acerca de las relaciones interpersonales y dice de la siguiente manera, dice, hablando precisamente acerca de esto, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué tremendo que el Señor resumió todos los mandatos, todos los principios de la Biblia en dos principios fundamentales. El amor supremo por Dios y el amor por nuestros discípulos. Y creo que el primer mandamiento nos lleva a pensar o a entender que en Dios o que en Cristo Jesús Dios nos ha dado todo tipo de bendición, que Dios se ha acordado de nosotros desde la eternidad, que Dios nos ha amado siempre, que Dios está pendiente de la necesidad de cada uno de nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor es simplemente un reflejo de su amor. ¿Sí? Dicen, hablando precisamente de nuestro cerebro que tiene que unas células que se llaman las neuronas de espejo, que uno repite lo que la otra persona está haciendo. En este caso, nosotros repetimos lo que Dios hace con nosotros. Y quisiera decirle que así como usted trata a Dios, usted trata a los demás. El valor que usted le da a Dios, ese valor le da a usted a los demás. Pero el Señor le dice, mire, yo a usted lo amo, yo a usted le doy todo tipo de bendiciones para que usted tenga una característica y es que usted asuma responsabilidad por su carácter y ame a los demás. Que usted entienda precisamente que usted es responsable de su vida, no de la vida de los demás, sino de la suya propia y absolutamente nada más. Es tremendamente interesante cuando uno logra comprender que Dios lo ama inmensamente y entender que Dios me ama tanto como ama a mi Jesús y entender que Dios me ha mirado con ese amor tan especial desde la eternidad y que Él se ha preocupado por mí y que Él se preocupa por mí precisamente para que yo sea un instrumento de bendición para los demás. Y si ese es el propósito de Dios para mi vida, pues Dios quiere precisamente que mi vida refleje su amor hacia los demás. Usted va a la Biblia en el libro de Deuteronomio, eso es lo que Dios le dijo a Israel. Dios le dice a Israel en un momento determinado que los colocaba en el mundo para que ellos reflejaran al mundo, le mostraran al mundo lo que Dios puede hacer con una nación cuando ella es amada por Dios. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta de eso, que Dios puede hacer con una nación cuando Dios la ama. Y es lo que Dios quiere hacer a través de su vida, reflejar al mundo y enseñarle al mundo lo que Dios puede hacer con una persona cuando esa persona deja que Dios le ame y que Dios exprese su amor a través de su vida. Por eso es importante que si usted quiere realmente relacionarse con los demás y mostrar a los demás el amor de Dios, tenga en cuenta algunos principios. Déjeme compartirle algunos de ellos y espero que le ayuden en algo. En primer lugar, entienda que la gracia. ¿Cómo así, Oscar? ¿Cómo es eso de que entienda yo la gracia? Pues sí, decía hace un momento que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando preguntamos por la palabra gracia, generalmente lo que nosotros expresamos es que gracia es el favor inmerecido. Pero a mí me ha impactado una definición que es la misma, pero de otra forma, pero que me lleva a entender algo más en mi vida, algo más del amor de Dios para mí. Gracia es el acto por el cual Dios no me ha dado lo que yo merezco. Es muy fácil decir, es el regalo que yo he recibido, pero no. Gracia es
Es ese favor que Dios me hace cuando Él no me da lo que yo merezco. Si yo quiero relacionarme bien con los demás hijos de Dios, eso es lo primero que debo entender, que yo he sido amado por Dios y he recibido de Dios lo que yo no me merezco. Porque es que generalmente cuando nos relacionamos con los demás, como hijos de Dios, muchas veces aún creemos que nosotros nos merecemos todo en el mundo. Y como yo soy hijo de Dios y hemos proclamado muchas veces que somos hijos de Dios y que somos hijos del Rey, ¿cierto? Queremos a veces pasar por encima de los demás, pero no entendemos aquellas palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32, cuando dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando tú y yo entendemos cuánto nos perdonó Dios, cuando tú y yo entendemos que Dios no nos ha dado lo que merecemos porque merecíamos la muerte, la destrucción eterna y la condenación eterna. Si hay alguien que merece ser, digamos, reprendido, yo soy en mi vida personal. Y cuando yo entiendo cuánto se me ha perdonado, yo puedo entender que de la misma manera debo tratar a los demás. No sé si ustedes recuerdan la mujer que vino y rompió el frasco de alabastro a los pies de Jesús, y había allí un fariseo que había sido sanado seguramente por el Señor Jesús porque le decían Simón el leproso. Y este hombre pensaba, si este hombre fuera profeta, sabría qué mujer lo está tocando. Este hombre no puede ser profeta. Y Jesús me cuenta una historia de dos hombres que tenían deudas, el uno pequeña y el otro grande con su Señor, y fueron perdonados. Y Jesús le hace una pregunta, ¿quién amará más de esos dos? Y él le dice, pues el que le perdonaron más. Y Jesús le dice, sí, Simón, esta mujer entiende que a ella se le ha sido perdonada más, pero tú parece que no entendieras cuánto se te perdonó. Es lo que le dice entre líneas el Señor Jesús. Porque la lepra era una enfermedad terrible, y entre el pueblo de Israel era evidenciada como fruto de actos de rebelión contra Dios. O sea que era muy mal considerada una persona que tenía lepra. O sea que si él había sido sanado, Simón, había sido sanado tal vez de algo que seguramente él había cometido muy grande delante de su pueblo. Pero aquel hombre no había entendido eso, no había entendido que a él le habían perdonado demasiado, no había comprendido que él no había recibido lo que merecía, y por eso no entendía el amor. Y entonces cuando uno no entiende cuánto le han amado a uno, cuánto le han perdonado, que no le han dado lo que uno merece, uno siempre se cree mejor que los demás. Y si yo quiero relacionarme bien con los demás queridos hijos de Dios, primero tengo que entender ese amor, ese supremo amor que perdonó mi pecado. Yo no sé cuán bueno o cuán malo se siente usted, pero yo entiendo que Dios sí me ha perdonado demasiado. Yo entiendo que Dios hizo algo demasiado maravilloso por mí. Y si Él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no amar? Soy responsable de mi carácter y de responder por las necesidades de otros. En Romanos 14:4 el Señor dice, precisamente hablando acerca de este asunto a través del apóstol Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostener. Y mientras yo no entienda eso, querido hijo de Dios, mis relaciones interpersonales van a ser muy malas. Porque siempre estaré pensando que soy mejor, que tengo el derecho a juzgar, que tengo el derecho a evaluar. Recuerdo que
Alguien un día fue a hablar con un siervo de Dios mal acerca de mi propia vida. Y este hombre regañó a aquella persona. Y recuerdo tanto que se volteó y me dijo: Oscar, nunca permites que otro hombre te juzgue. Porque cuando tú aceptas eso, estás diciendo que él es mejor que tú. Y todos somos pecadores delante de Dios. Está bien que un amigo te haga una observación acerca de tus errores, pero no está bien ni que tú juzgues a los demás, juzguen a ti. Esto es nuestra relación con Dios y con los demás hijos de Dios. ¿Cuánto nosotros entendemos que Dios nos ha amado y perdonado? En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 5, hay unos versículos que para mí son maravillosos. Creo que son como la parte central del Evangelio de Cristo Jesús, cuando dice: nada hagáis por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a él mismo o a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus intereses, sino por los intereses de los demás. Esta debe ser la actitud de nosotros como la de Cristo. Yo debo pensar en los demás como Dios ha pensado en mí. ¿Sabes por qué? Dios está pensando en mí permanentemente. Y mi Señor está pensando en mí permanentemente y me ha mostrado su gracia y su favor, eso mismo debo yo comunicar a los demás. Entonces ten en cuenta esto. Y esto te debe llevar a un segundo punto que es importante tener en cuenta. Recuerda tu propio pecado. Recuerda tu propia debilidad. Recuerda tu propio pecado, ¿no? En Mateo 7, del 1 al 2, el Señor Jesús dice: no juzgues a nadie para que nadie os juzgue a vosotros, porque así como juzguéis se os juzgará, y con la medida que medís se os medirá. Y si ustedes recuerdan, tal vez un versículo que está allí mismo en el Evangelio de Mateo, que dice: ¿cómo es que miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga? Yo diría el aserradero que tienes en el tuyo. Si yo quiero relacionarme bien con los demás, yo debo recordar mi debilidad. Y eso me va a permitir entender a los demás, y eso me va a permitir tenderle la mano a los demás, y eso me va a permitir realmente abrazar a los demás antes que juzgarlos, antes que condenarlos. No es mi función juzgar a otro. Mi función es estimarlo como superior a mí mismo, porque así me estimó Jesús, tanto me estimó así, entregó su vida por mí. Yo no sé si entendemos el valor que Dios nos dio al llevar a Cristo a la cruz. Algún día le preguntaba a una persona: ¿cuánto vales tú? Me decía: mucho. Y yo me ponía a pensar, tal vez te puede parecer como una medio herejía, pero es que la realidad es esta: tú vales lo que vale Dios, porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarte a ti. Y el que era la vida y la fuente de la vida experimentó la muerte porque te amaba a ti y me amaba a mí. Es una verdad tremenda. Dios quiso ir a la cruz. No porque le tocara, dice Jesús: nadie me quita la vida, yo la pongo. Dios quiso ir a la cruz porque Él pensaba en ti como alguien demasiado valioso. Y así como Dios te ha visto valioso, te pide que mires a los demás y que entiendas que eres una persona débil, sí, que también cometas pecados, pero que eres inmensamente amado. Y así como Dios ha hecho contigo, tú debes hacer con los demás. En tercer lugar, yo te diría, si estás entendiendo esto, enfatiza en tu vida las responsabilidades que tienes.
antes que tus derechos. ¿Por qué? Porque tus derechos los cobra el Señor. Además, tus derechos, pues Dios te ha bendecido con todo. Cuando uno no entiende quién es, nosotros los cristianos tenemos un problema de identidad, ¿sabías? Nosotros creemos que somos hijos de Dios, pero no nos creemos que seamos hijos de Dios. Porque si tú y yo entendiéramos que somos hijos de Dios, entenderíamos muchísimas cosas, ¿cierto? Que somos amados como nadie es amado, que somos perdonados como nadie es perdonado, que el Dios del universo, que con una sola palabra hizo el universo, porque dijo, sean los cielos y la tierra, y ellos fueron, es nuestro Padre y está con nosotros, habita en nosotros, camina con nosotros. Y eso quiere decir que nosotros somos los más amados, bendecidos y ricos de los hombres. Y cuando yo ando compitiendo con otro, juzgando a otro, yo no estoy entendiendo mi papel y mi función. Tal vez ustedes recuerdan una expresión que de los abuelos que decían al bagazo poco caso, ¿cierto? Cuando alguien les juzgaba. Pero cuando tú andas pensando en el otro, compitiendo con el otro, escuchando la palabra del otro y diciéndome ofendido con la palabra, tú nunca has entendido quién eres. Recuerdo un hecho a mí que me dio mucho oso y realmente me enseñó mucho. Estaban un hombre que no era cristiano discutiendo con un cristiano. Este cristiano era el concepto de yo soy un hijo del rey, yo soy príncipe, yo. Y estaban discutiendo en un negocio de millones por 800,000 pesos. Y el impío se quitó su reloj, era un Rolex, y le dijo, creo que mejor le regalo esto porque usted es muy pobre para pelear por 800,000 pesos. Y le dijo a aquel cristiano que era tan príncipe de Dios, algo que era tremendo, doloroso oírlo, pero era verdad. Tú eres un pobre miserable que estás peleando por nada. Tú me dirás, pero era un negocio de millones, hijo de Dios. Y el cristiano quería ganarle al otro la mano, porque a veces somos así. ¿Y yo por qué me voy a dejar pasar por encima? Si yo soy un príncipe de Dios, si yo soy real sacerdocio. ¿Y qué dice Jesús? Estimando a los demás como superiores a ti mismo. Y si te piden la capa, ¿cómo es? La túnica, ya también la capa. Ah, entonces me dejo pasar por encima. ¿Sabes una cosa? Cuando yo entiendo mi papel como hijo de Dios, habrá cosas por las cuales no voy a discutir ni a pelear. Voy a mirar más bien mis responsabilidades y no voy a vivir exigiendo tanto mis derechos, porque sé que hay alguien que cada día me bendice y sustenta mis derechos. Un hombre, Jesús, que no tuvo en cuenta el ser Dios y se negó a sí mismo para bendecirme a mí con lo que yo llamo mis derechos. Él consideró que era una responsabilidad de él en amor suplir mis derechos, mis necesidades. No sé si me hago entender. Enfatiza siempre en la relación con los demás tu responsabilidad. De tus derechos, Dios se encargará. El marido tiene el derecho a esperar que su mujer se le someta. Claro que sí, pero su responsabilidad, ¿cuál es? Amar a su esposa como Cristo amó su iglesia. La esposa tiene el derecho de que su marido la ame como Cristo amó su iglesia, pero ella tiene la responsabilidad de respetar a su marido como la iglesia respeta a Cristo. Los padres tienen que esperar de sus hijos ¿qué? Obediencia, y los hijos tienen que esperar de los padres ¿qué? Amor y responsabilidad e instrucción en el Señor. Estaba oyendo una situación que se presentó entre una mamá y un hijo. El hijo se había comportado muy mal con la mamá en un momento determinado. Y entonces le pidió permiso para ir a una fiesta y ella le dijo, te has comportado muy mal, no vas. Y el chico indignado le dijo, pues yo no te quiero. Y ella le dijo, ven para acá, en paz, lo llamó, siéntate. ¿Sabes una cosa? Le dijo, tú no tienes obligación de amarme. Luego eres un tonto al decirme eso. Estás diciendo una bobera. La Biblia no dice que tú me tienes que amar.
La Biblia dice que yo te tengo que amar. Y le dijo, pero la Biblia dice que tú me tienes que respetar y obedecer. Por lo tanto, no vas. Aunque no me quieras, no necesitas quererme, porque no es tu obligación. Nosotros tenemos que enfatizar en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, hijos de Dios. Dios me llamó a ser siervo de Dios. Y esa es mi función. Y esa es mi responsabilidad. Y serviré a cada uno de aquellos que Dios coloque a mi alrededor como responsabilidad mía. De mis derechos se encargará mi Señor. Y qué bueno que se encarga mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hijo o hija de un Padre demasiado hermoso, maravilloso y rico. Bueno, lo de rico, pues es el dueño del universo. Y tú eres simplemente coheredero con Cristo Jesús. O sea que no debieras preocuparte tanto por las cosas, antes bien sí por tus responsabilidades. Si otro comete una falta, pues es su responsabilidad responder por ella, pero si tú cometes una falta, recuerda reconocer las tuyas, esa es tu responsabilidad. Y con los demás, tu responsabilidad es perdonar. Si quieres relacionarte bien con los demás, recuerda algo, y es bien importante, sobre todo en las relaciones con aquellos que en un momento determinado a veces tienen que rendirnos cuentas. Y es lógicamente que tu obligación como autoridad, por ejemplo en tu casa o en tu empresa, si tú quieres demandar cuentas de otros, tú primero tienes que darles aceptación y afirmación. Tienes que expresarles aceptación de parte tuya para ellos. Y tienes que afirmarlos en su función y en su posición, de tal manera que ellos sepan que tú los estás realmente bendiciendo y respaldando. Y ellos estarán experimentando precisamente ese amor, esa aceptación. Y con gozo y alegría te van a rendir cuentas. En Romanos 5:8 dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Espíritu Santo, dice Romanos 8:16, nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios nos dice, tú eres mi hijo. Él nos afirma en nuestro papel, Él nos muestra su aceptación. ¿Sabes? Cuando uno se siente amado y aceptado, está dispuesto a responder por aquello que le encargaron. Pero si tú ves a los demás simplemente como personas que están bajo tu yugo, bajo tu látigo, bajo tu mando, como muchos creen que esa es la posición de autoridad, nunca encontrarás hombres y mujeres que realmente rindan cuentas con honra, porque no experimentarán una afirmación y una aceptación de parte tuya. Pero si tú les expresas ese amor, esa aceptación y esa afirmación, la gente con gozo te va a responder. La gente te va a expresar realmente una actitud distinta a lo que haría si no experimentara ese amor y esa aceptación. O sea que si te rinden cuentas, tus hijos, tus empleados, recuerda primero darles aceptación y afirmación en Cristo Jesús. Otro principio que puedes tener en cuenta en tus relaciones con los demás es, recuerda que debemos aprender que disciplinar sí, pero juzgar y castigar no. Disciplinar sí, juzgar y castigar no. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice algo muy interesante. Permíteme leerte. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué tremendo. Aquí se nos instruye a no juzgar, pero sí a practicar la disciplina. A veces hablamos con las personas y decimos que eres tonta, estúpida, porque atentamos contra su carácter, pero eso no es lo que nos llaman es a ayudarle a formar
Entonces, cuando una persona comete un error, debes llevar simplemente a la persona a darse cuenta de que ha cometido un error, y cuando la persona se da cuenta, ella misma dirá, bueno, perdóname, lo que dije o lo que hice no era correcto. Si tú te crees muy bueno en lo que haces, no juzgues. No le juzgues. Recuerda Mateo 7:1, ¿no? No juzgues para que no seas juzgado. El juicio atenta contra el carácter. La disciplina afecta la conducta. Así que es bruto. ¿Cómo hizo eso? Eso es juzgarlo. Eso es golpear su carácter. Pero si tú le dices a la persona, no te das cuenta que lo que hiciste es incorrecto, que violaste un principio o que cometiste un error en esta ejecución, seguramente la persona muy fácilmente te va a decir, discúlpame, cometí un error. Y usted lo ve en la calle, usted va conduciendo su auto y muchas veces usted sin darse cuenta de pronto se pasa, se viola una norma y alguien pasa y le grita bruto, y lo único que usted hace es llenarse de indignación porque atentaron contra su carácter. Pero si la persona le pitara y le dijera, mira bien, usted seguramente que usted le dirá, disculpe, sé que fallé. ¿Por qué? Porque es que estamos acostumbrados a azotar, a golpear a los demás. Es como parte de nuestra cultura, ¿no? El castigo siempre mira hacia atrás, lo que hiciste. La disciplina siempre mira hacia adelante, corrige. Corrige. Hazlo mejor. Hazlo de otra manera. Así dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, del 5 al 11. Ustedes recuerdan que dice que Dios al que ama disciplina. Siempre pensamos que Dios al que ama disciplina y siempre estamos pensando en que Dios te quebranta, en que Dios te va a azotar. Fíjate que no. Dios usa una de las disciplinas más espectaculares para mí, la disciplina de las consecuencias. Tú rompes, tú pagas. Y te sigue amando. Y te sigue amando y no te manipula. ¿Sabes? Satanás es el único que manipula. Hay 4 maneras por las cuales Satanás generalmente manipula, ¿no? Vergüenza, temor, orgullo. Y se me olvidó la otra. Ya se las digo. Vergüenza, miedo, orgullo y culpa. Somos especialistas en esas 4 cosas, hijos de Dios. Nos encanta avergonzar a la gente. Porque es que así mostramos nuestra supremacía, digámoslo así. No avergüences a nadie delante de los demás. Te aseguro que si tú no avergüenzas a otro, te va a estar eternamente agradecido. Cuando estudiaba en el colegio, estos días lo recordaba, y comencé a participar de la banda de guerra del colegio. Para mí era un honor, y para todos nosotros era un honor. Y yo al principio no tocaba muy bien el clarín. Y recuerdo que el hermano Pedro, algunos lo conocieron en esa época, se acercaba y me escuchaba y al final me decía, tienes que hacer más esfuerzo, tienes que practicar más, ¿sí? Pero sabes, nunca me avergonzo. Y eso me llevó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Nosotros usamos la vergüenza para afectar a los demás. Seguramente yo lo he hecho en mi vida. Pero Dios ha estado enseñando a mi corazón eso. Nunca avergüences a otro. Tampoco le metas culpa, porque esa es otra manera en que manipulamos a los demás, ¿no? Y somos especialistas desde la cuna, no sé, tal vez ustedes recuerden esta expresión, tantos niños
sufriendo hambre y tú no te tomas la sopa. No sé si lo recuerdo. Y nos volvimos expertos en manipular a los demás con la culpa. Y eso es llevar a las personas a que a una manipulación, a un juicio con ellas, a golpear, a impactarlas. No manipules a nadie con la culpa. Llévalo a reconocer su error, pero no le manipules con la culpa. Tampoco le metas miedo. No es por miedo que vivimos y actuamos. La palabra de Dios dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y por último, el orgullo, ¿no? El orgullo mal utilizado. Algunos de nosotros utilizamos y manipulamos el orgullo para impactar a los demás. Queridos hijos de Dios, estos son algunos principios que nos pueden ayudar a relacionarnos con los demás. La verdad es que cuando nos relacionamos con los demás, encontraremos gente poco razonable, gente ilógica, gente egoísta, pero amémoslos de todas maneras. Y recuerda esto, si tú haces las cosas bien, la gente te acusará de tener motivos falsos, egoístas, pero ¿sabes? Hazles el bien de todas maneras. Si tú prosperas, tendrás falsos amigos y verdaderos enemigos. Y muchos dirán, ¿quién sabe de dónde sacó el dinero? Pero ¿sabes? Hazles el bien de todas maneras. Si tú expresas honestidad y sinceridad y te muestras vulnerable y eres honesto y sincero delante de ellos, dirán, ¿quién sabe qué estará escondiendo? Pero ¿sabes? Ámalos de todas maneras. Las personas más nobles, con ideas sublimes, serán el blanco de las personas más mezquinas, con mentes pequeñas. Ámalos de todas maneras. La gente sigue a los dominantes, pero descuida a los dominados. Pero tú lucha por los desprotegidos y ama a los otros de todas maneras. La gente necesita ayuda en este mundo, pero puede atacarte si tú les ayudas. Pero ayúdalos de todas maneras. Dale al mundo lo mejor que tienes, aunque el mundo te dé una patada. Dales lo mejor que tienes de todas maneras. Ámalos de todas maneras como Cristo te amó. Estimando a los demás como superiores a ti mismo. Y tendrás las mejores relaciones del mundo. Por eso te invito a que ahí donde estás, hables con nuestro Padre Celestial. Y le digas, me has amado de tal manera que nunca me diste lo que yo merecía. Me has amado de tal manera que me tuviste a mí como superior a ti mismo, mi querido Señor. Enséñame a amar de esta manera. A mirar a los demás como superiores a mí mismo. Porque quiero ser perfecto como tú, oh Padre Celestial, eres perfecto. Y porque quiero amar, querido Jesús, como tú te amé. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre tu vida y sobre tu casa. Que Él tenga de ti misericordia. Que veas sus bendiciones todos los días de esta semana. Tus graneros estén llenos y tu mesa abundante. Tu lecho sea de reposo y tu casa llena de armonía. Que veas la bendición en la obra de tus manos y el fruto de tu trabajo. Y la gloria de Dios se levante sobre tu vida en todo tiempo y momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo para todos. Bueno, Gracias. aprovechemos antes de que nos vayamos hacer una oración por Oscar. La Biblia dice que oremos por los que Dios ha puesto en autoridad sobre nuestras vidas.
nuestro director de esta región, del centro del país, de los centros de formación. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tener la oportunidad de escuchar a nuestro director Oscar, Señor, y bueno, todo esto cerrando el ciclo de nuestras relaciones interpersonales, cómo podemos mejorar, cómo podemos fortalecer nuestras relaciones. Te pedimos que vayas tú delante de Él como un poderoso gigante y que seas tú manifestando tu misericordia y tu favor todos los días sobre Él. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias Oscar, gracias por este tiempo y bueno, les invitamos a todos ustedes. Comenzamos el mes de marzo a partir de esta semana. Así que les estamos recordando que guarden el WhatsApp de la iglesia porque les vamos a estar informando actividades adicionales que vamos a ir haciendo para tener esos espacios que necesitamos, como son las vigilias, como son los tiempos de seminario que va a ser el arca, como van a ser otras actividades que vamos a estar desarrollando. Que Dios les bendiga, nos vemos entonces esta semana. Dios les guarde, tengan un buen fin de semana, descansen y cuídense por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.